Buen día. Hoy vamos a tratar un tema correspondiente al sistema endocrino, que son las glándulas suprarrenales y la producción de hormonas como van a ser el cortisol y los andrógenos. Lo primero que vamos a mencionar va a ser que las glándulas suprarrenales tienen un origen a nivel del mesodermo y el factor que va a generar la diferenciación hacia la formación de las glándulas suprarrenales, que son unas estructuras que se encuentran por arriba de los riñones, va a ser el factor esteroidogénico tipo 1. El SF1 va a tener una implicación directa sobre el mesodermo para que éste pueda diferenciarse hacia la glándula suprarrenal, que se puede identificar a los 2 meses de gestación y va a estar compuesta primeramente por una zona fetal y posteriormente una zona del adulto. Y que esta va a ser la glándula suprarrenal definitiva. A mitad de la gestación se observa que la glándula suprarrenal tiene un tamaño mayor que el riñón y va a ser incluso mayor que la glándula que se encuentra en el adulto. Durante los 3 años de vida extrauterina se va a desarrollar propiamente lo que va a ser la zona del adulto, lo que va a ser la glándula suprarrenal definitiva y donde se van a diferenciar 3 zonas específicas, ¿sí?, a nivel de la corteza. Para entender esto debemos saber que la glándula suprarrenal se va a dividir en una porción central que es la médula y una porción periférica que va a ser la corteza. En este caso está representado en color verde la médula y el resto corresponde a la corteza justamente de la glándula suprarrenal. Aquí lo importante es entender que la corteza se va a dividir justamente en 3 zonas. La parte más externa, como lo estamos viendo aquí, corresponde a la zona glomerulosa. La parte intermedia va a corresponder a la zona fasciculada y la parte más interna de esa corteza corresponde a la zona reticular. Estas tres, la zona glomerulosa, la fasciculada y la reticular, van a formar la corteza de la glándula suprarrenal, que corresponde al 90% de la glándula, y el centro es la médula con un 10%. La médula se va a encargar de formar también sustancias químicas como las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, que estas ya pertenecen al componente del sistema nervioso autónomo, principalmente simpático. Bien, ¿qué otra cosa es importante mencionar? Bueno, que la acción o la participación de la glándula suprarrenal para la formación, sobre todo de hormonas esteroides, ¿sí?, va a depender de una hormona que es la ACTH o la corticotropina, que va a tener una influencia mayor sobre la formación de cortisol y andrógenos. La aldosterona va a pertenecer a otro sistema de regulación de la tensión arterial, que es el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Una característica importante es la vascularización. Las glándulas suprarrenales se caracterizan porque tienen una alta vascularización. En cuanto al componente arterial, vamos a ver que se encuentran dadas por la arteria frénica inferior, por las arterias renales y por la aorta. Y hay una característica importante en cuanto al drenaje venoso. En el caso de la glándula suprarrenal del lado derecho, esta va a drenar hacia la vena cava inferior, mientras que la glándula suprarrenal del lado izquierdo va a drenar hacia la vena renal. Las glándulas suprarrenales lo que van a hacer es un proceso de esteroidogénesis, esto es la formación justamente de hormonas esteroides a partir de los ésteres de colesterol, que es un elemento necesario o muy importante para la formación de estas hormonas. Otra cosa a resaltar o de manera muy importante es que por las características propias de cada zona, la zona fasciculada, que es la productora de cortisol, y la zona reticular, que es la productora de los andrógenos, se pueden considerar como una unidad anatómica funcional porque ambas van a responder hacia la acción de la ACTH liberada por la hipófisis. Bien, en este proceso de la esteroidogénesis, que es justamente la función que tienen las glándulas suprarrenales, va a haber la participación de diferentes enzimas que se llaman citocromo P450 oxigenasas. Vamos a encontrar diferentes enzimas que van a tener participación específica en la producción de hormonas esteroides. En las mitocondrias
vamos a encontrar al gen CYP11A del cromosoma 15, ¿sí? Para codificar al citocromo P450SC, que va a condicionar la división lateral del colesterol, que va a ser prácticamente el inicio de la síntesis de las hormonas esteroides. También encontramos otros genes que se encuentran a nivel del cromosoma 8, que son el P450C11, que se va a encontrar específicamente en la zona fascicular y reticular para la formación de cortisol y andrógenos, mientras que este mismo gen va a codificar lo que es el P450-aldo para ubicarse en la región glomerulosa para la formación de aldosterona. Aquí vamos a ver que la glándula suprarrenal va a tener dos funciones distintas. Por un lado, a través de la zona fasciculada y reticular, la formación de hormonas para el estrés, pero también en la zona más periférica de la corteza o la zona glomerulosa vamos a encontrar la formación de aldosterona para la regulación de la tensión arterial. La zona glomerulosa corresponde al 15% aproximadamente de la corteza. La zona fasciculada es la más grande, corresponde a un 75% para la formación de cortisol y el 10% corresponde a la zona reticular para la formación de andrógenos. Tenemos también la participación de otras enzimas, sobre todo a nivel del retículo endoplásmico. En este caso, codificadas por el gen CYP17 en el cromosoma 10 para la formación de la enzima P450C21, que también va a tener participación justamente en la formación de las hormonas esteroides. Luego entonces, vamos a hablar de la esteroidogénesis, que es justamente la función principal de la glándula suprarrenal. Esta función no es exclusiva solamente de la glándula suprarrenal, sino que también se puede encontrar en otros tejidos como el corazón y el sistema nervioso, que también son capaces de poder sintetizar justamente estas hormonas como el cortisol y los andrógenos. Bien, la zona glomerulosa, ya lo mencionábamos, va a participar directamente en el sistema renina-angiotensina-aldosterona para el control de la tensión arterial y tiene que ver con una regulación directamente del potasio. La zona glomerulosa luego entonces va a ser importante para el control del flujo sanguíneo, sobre todo de manera súbita, ante una caída de la presión arterial o de la tensión arterial, para poder justamente retener o aumentar el volumen sanguíneo por acción del sodio y una correspondencia con el potasio. La zona fascícula y reticular van a formar respectivamente cortisol y andrógenos, aunque como trabajan bajo la influencia de la misma hormona que es la CTH, se podrá decir o se puede decir que la zona fasciculada forma principalmente el cortisol, pero también puede participar en la formación de andrógenos, y la zona reticular es mayormente formadora de andrógenos y en menor cantidad pudiera participar en la formación de cortisol. Es aquí donde interviene la hormona ACTH, que se forma a nivel de la hipófisis en las células corticótropas, y esta a su vez va a estar influenciada por la CRH o la hormona liberadora de corticotropina a nivel del hipotálamo. Y va a ser justamente el nivel del cortisol lo que va a determinar justamente este eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. Bien, importante mencionar que las hormonas esteroideas tienen como base necesaria al colesterol. Si no hay colesterol, no puede haber formación de hormonas esteroideas. Y este colesterol se va a obtener principalmente de las lipoproteínas de baja densidad o las LDL en un 80%. Y vamos a encontrar también que hay un almacén en las glándulas suprarrenales que corresponde a los colesterol-ésteres, que son otro 20%, y estos dos, los LDL y los ésteres de colesterol almacenados en la glándula suprarrenal, van a ser los responsables de permitir la formación de las hormonas esteroideas. Ahora, las glándulas o la formación de hormonas esteroideas va a depender mucho de una función mitocondrial en el transporte de la membrana externa hacia interna de la mitocondria para iniciar la producción justamente de esas hormonas esteroideas. Y el paso corresponde del colesterol hacia la pregnenolona.
que este va a ser justamente el factor limitante de la esteroidogénesis. Si el colesterol no es metabolizado a pregnenolona, no va a haber formación de hormonas esteroides. Entonces, justamente este primer paso es el que va a determinar la cantidad de hormonas esteroides. Esto sucede a nivel de las mitocondrias para poder metabolizar justamente ese colesterol hacia esta pregnenolona. Cuando la pregnenolona se forma, vamos a tener la síntesis, o se va a continuar con el metabolismo, hacia la formación de cortisol por acción del retículo endoplásmico, ¿sí? Y junto con las mitocondrias, para seguir formando mayor cortisol, y también se puede formar otras sustancias como los andrógenos, en este caso la androstenodiona. Y de igual manera el cortisol puede también ser metabolizado hacia la formación de andrógenos y la formación de androstenodiona. La concentración normal en condiciones basales de cortisol, que es la hormona principal que vamos a ver en este tema, es de 8 a 25 miligramos por día. Y tiene que ver, nuevamente repito, por una acción de la hormona ACTH. De aquí también es importante mencionar que la acción o la liberación de esta hormona, ya mencionábamos, está dada por la CRH a nivel del hipotálamo, pero también va a haber otros factores que pueden regular, como la arginina vasopresina, que recordamos que esta va a ser una hormona del hipotálamo también, o una neurohormona. Lo que va a condicionar es un aumento, ¿sí? A través de la acción de la ACTH, ya sea por estos factores, el CRH o la vasopresina, se va a empezar a generar un aumento en la síntesis de monofosfato cíclico de adenosina, un aumento en la presencia del colesterol libre y un aumento en la captación de las lipoproteínas por las glándulas suprarrenales. Y esto tiene que ver justamente por la acción de la ACTH. La ACTH va a ser el principal regulador de la liberación del cortisol por la glándula suprarrenal. Esta concentración basal puede cambiar de manera brusca o de manera abrupta en minutos, dependiendo de las condiciones o situaciones del individuo, llamado estrés. Vamos a ver también entonces que las glándulas suprarrenales van a tener esta acción o esta función de liberar justamente lo que es el cortisol principalmente a través de un control neuroendocrino. Es donde se ve una influencia directamente del sistema nervioso hipotálamo-hipófisis sobre las glándulas suprarrenales. Dentro de este control neurocrino vamos a encontrar tres causas que pueden generar un cambio en la concentración de justamente el cortisol. Por un lado, vamos a hablar de la secreción episódica y un ritmo circadiano. Vamos a hablar también de la capacidad de respuesta al estrés. Y esto nos habla de una activación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Y también podemos hablar de una inhibición por retroacción por control de la secreción de la adenocorticotrópica. De estos tres mecanismos se caracterizan porque van a tener una influencia directa sobre la concentración del cortisol. Vamos a empezar a hablar de los ritmos circadianos. Bien, en cuanto al control neuroendocrino y los ritmos circadianos y la secreción episódica, vamos a ver que este es el resultado de los eventos del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el que va a regular el número y la magnitud de los episodios de secreción de la hormona liberadora de corticotropina y la adenocorticotrópica o corticotropina. Es decir, es el sistema nervioso central el que va a determinar a través del hipotálamo y la hipófisis cómo se va a llevar a cabo la secreción del cortisol. La concentración del cortisol es baja por la tarde y también es indetectable durante el sueño. Por eso se habla de un ciclo circadiano. Esta característica nos habla o nos dice que la concentración del cortisol se va a empezar a elevar de manera importante, ¿sí? A partir de la tercera a quinta hora de iniciar el sueño. Aunque en el sueño es indetectable, cuando la persona empieza su ciclo de sueño, la concentración de cortisol es muy baja, que no se puede detectar. Conforme la persona avanza en el periodo de sueño, se empieza a encontrar un aumento en la concentración de dicha hormona.
Esto se encuentra entonces a partir de la tercera a quinta hora, encontrándose un pico máximo a partir de la sexta y octava hora de sueño, si la persona tiene un sueño de 8 horas. Y esto nos habla de que justamente la concentración de hormona liberada entre la sexta y la octava hora de sueño corresponde más a la mitad o un poco más de la mitad del total del cortisol que está circulando en nuestro cuerpo. Se pueden encontrar variabilidades que pueden ser en el mismo individuo o intraindividuo y una variación también entre diferentes individuos. Hablamos entonces de una variabilidad intraindividuo e interindividuo. ¿De qué va a depender? Pueden ser cambios en el patrón del sueño, aunque hemos dicho que el inicio del sueño condiciona una caída o una baja del cortisol. Durante el transcurso del sueño se genera justamente este cambio en la concentración casi al final ya del sueño. También tiene que ver mucho con la situación de la exposición a la luz-obscuridad, también justamente por una cuestión del sueño. Es muy importante hablar de los horarios de alimentación. Recordamos que también la alimentación se considera un factor estresante y puede cambiar o modificar esta liberación de cortisol. Por lo tanto, tener una alimentación irregular puede condicionar también cambios en el ritmo circadiano, en la liberación del cortisol. De manera muy importante, el cortisol es una hormona del estrés, por lo tanto, cualquier situación de estrés, ya sea físico o psicológico, puede condicionar cambios en el cortisol. Estrés físico como la enfermedad, cirugía, traumatismos, una inanición importante o una falta de alimento. En el componente psicológico, estamos hablando de una ansiedad intensa, de una depresión de tipo endógeno y también se puede encontrar en la fase maníaca de la psicosis o en el trastorno bipolar. También se pueden generar cambios por alteraciones en el sistema nervioso central y la hipófisis. Puede generarse también por cuestiones, por cortisol de manera externa o el consumo de cortisol proporcionado de manera externa, como va a ser el síndrome de Cushing. También se puede encontrar en alteraciones hepáticas, sobre todo por el metabolismo del cortisol. Podemos encontrar también alteraciones por insuficiencia renal crónica y el alcoholismo. Y hay otras sustancias que pueden inhibir el ritmo circadiano, como es la ciproheptadina. Bien, esto es lo que corresponde al ritmo circadiano, es una respuesta normal, está ya prácticamente determinada por el sistema nervioso y puede haber unas variaciones o cambios por diferentes factores que ya hemos mencionado. ¿Qué pasa ahora con la capacidad de respuesta al estrés? Bueno, esta capacidad de respuesta al estrés lo que va a condicionar es que estos cambios a nivel del intersticio celular que modifican su metabolismo, llamados estrés, van a hacer que se generen aumentos bruscos en la liberación de adenocorticotrópica o la corticotropina para estimular a las glándulas suprarrenales para liberar mayor cantidad de cortisol. Este ciclo, esta cuestión del estrés puede bloquear o puede suprimir de manera importante el ciclo circadiano si el estrés es prolongado. Si tenemos una situación de estrés crónica, lo que va a condicionarse es que ese factor desencadenante de estrés va a bloquear o va a alterar el ciclo circadiano en la liberación del cortisol. Inicia primero de igual manera por el sistema nervioso central, que dijimos que es el que regula el ciclo circadiano, por eso se ve alterado, y va a continuar hacia el eje hipotálamo-hipófisis para que se genere un aumento en la liberación de hormona liberadora de corticotropina o el CRH por el hipotálamo, que a su vez libera ACTH por la hipófisis para que al final se encuentre una estimulación de las glándulas suprarrenales para poder liberar el cortisol. Esta regulación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal va a estar enlazada con el sistema inmunológico, por eso el sistema endocrino participa de manera importante en la regulación del sistema inmune. Y una sustancia que participa de manera importante aquí es la presencia de la interleucina 1. El exceso de interleucina 1 va a hacer que se incremente la producción de hormona adenocorticotrópica, que a su vez va a hacer que se libere el exceso de cortisol. Y esto, por un efecto o una retroacción negativa, el exceso de cortisol va a bloquear la producción de interleucina 1 y por lo tanto disminuye la producción de ACTH
y no se sigue produciendo el cortisol. Es una respuesta normal al estrés y hay una participación importante como la interleucina 1. Bien, también podemos hablar de que existe una retroacción o un mecanismo de control por la concentración del cortisol. Ahorita tiene que ver justamente con la acción del cortisol sobre la producción de ACTH. Entonces hablamos de una inhibición por retroacción por control de la secreción de ACTH. Aquí lo que vamos a mencionar es que este bloqueo en la producción de hormona adenocorticotrópica o ACTH se puede llevar a cabo de dos maneras, una de forma rápida y otra de forma lenta. En la acción de manera rápida, lo que vamos a encontrar es que se genera la secreción de adenocorticotrópica o esta hormona, la corticotropina, va a depender de la tasa de concentración, de la elevación, más bien de la elevación de glucocorticoide. Esto es, si se genera una situación de estrés, por ejemplo, que hace que se eleve de manera brusca, sin importar la cantidad, del corticoide, del glucocorticoide como es el cortisol, ese aumento súbito o brusco del cortisol es detectado por el hipotálamo que bloquea la producción de CRH y de forma secundaria por la hipófisis de la ACTH. Entonces, la elevación brusca, sin importar la cantidad del cortisol, hace que se bloquee de manera rápida la producción de ACTH. Por lo tanto, solamente depende de la elevación, no de la cantidad o de la dosis o la concentración, solamente es de que se elevó. Hubo una variación de manera brusca en la cantidad, pero sin importar cuánto fue de esa cantidad. Y la retroacción lenta se presenta sobre todo porque ya es un efecto más crónico o más tardío, donde aquí sí depende mucho de la dosis. ¿Qué tanta cantidad de glucocorticoides se está liberando para permitir que se bloquee la producción de ACTH? Y por supuesto que hay una relación entre la dosis y el tiempo. En la retroacción rápida o en el bloqueo rápido de ACTH solamente es una elevación brusca. Repito, no depende de la cantidad, solamente es un cambio en la concentración. Y acá sí hay un cambio en la concentración, pero va a depender justamente de qué cantidad de glucocorticoide o de esteroide se está empleando para que éste pueda tener un efecto negativo sobre la producción de ACTH. Bien, y esto nos lleva entonces a hablar sobre la hormona que se va a estar formando por las glándulas suprarrenales, secundario justamente a esta acción entre la CRH del hipotálamo y la ACTH de la hipófisis para poder actuar justamente sobre la glándula suprarrenal para producción del cortisol, ¿no? Eso tiene que ver sobre todo, ya mencionábamos, con la zona fascicular y la zona reticular, cortisol andrógenos. Bien, vamos a ver que el cortisol entonces es una hormona esteroidea que tiene como base justamente el colesterol o los ésteres de colesterol y tiene una vida media aproximada de 60 a 90 minutos. Va a ser muy importante la forma en cómo se va a distribuir dentro de la sangre. Entonces recordamos que las hormonas tienen proteínas transportadoras que sirven como un almacén y por lo tanto la hormona que esté almacenada o unida a proteína no se considera una hormona activa. La hormona activa es aquella que está libre y puede tener una influencia directa sobre los receptores celulares. Entonces, en la sangre se va a unir el cortisol se va a unir a una proteína, justamente que es la proteína o la globulina transportadora de esteroides, o la CBG, o llamada también transcortina, y corresponde al 75% de la hormona unida a la proteína. Y un 15% de este cortisol se va a unir en menor grado a la albúmina. Por lo tanto, el cortisol utiliza a una globulina específica para colesterol o para esteroides y a la albúmina. Esto corresponde al 90% de la hormona en sangre. Solamente un 10% va a quedar de forma libre y este 10% es el que va a determinar la secreción de ACTH por parte de la hipófisis. Entonces tenemos un reservorio importante a nivel de las proteínas en sangre, ya lo mencionábamos por la CBG o la transcortina y la albúmina.
Y una característica importante es que, dado que no hay proteínas de unión en la saliva, el cortisol que se encuentra o que se detecta a nivel salival refleja directamente la cantidad de cortisol libre. Hay una relación directa entre el cortisol de la saliva y el cortisol activo en sangre. Muy importante para determinar justamente su concentración en cuestiones basales y ante situaciones de estrés. Bien, también es importante recordar que las proteínas como las globulinas y la albúmina tienen una producción directamente en el hígado, es una producción hepática y vamos a ver que en el que la que presenta mayor afinidad al cortisol, por supuesto que va a ser la CBG y esta se puede encontrar elevada en estados de estrógenos alto, como puede pasar en el embarazo. También podemos encontrar un aumento de CBG en estados de hipertiroidismo y en diabetes mellitus. También se puede encontrar un aumento de CBG en el uso de anticonceptivos orales. Si aumenta la producción de CBG, quiere decir que va a haber mayor atrapamiento de cortisol y por lo tanto disminuye la fracción libre y esto va a generar un estímulo de ACTH porque la fracción libre está disminuida por encontrarse mayormente unida a un exceso de CBG. Va a disminuir la CBG o la globulina transportadora de esteroides en trastornos familiares como deficiencia familiar específicamente de CBG. También se puede encontrar igual manera en el hipertiroidismo y ante lesiones hepáticas y renales. En este caso, al haber una disminución de la CBG, vamos a ver que no hay cómo se pueda unir el cortisol a esta proteína transportadora y por lo tanto la fracción libre se incrementa dándonos cuadros por exceso de cortisol. Entonces, cuando aumenta la CBG, el cortisol libre disminuye, nos puede generar cuadros por baja de cortisol o un hipocortisolismo y cuando hay deficiencia de CBG, que es justamente la proteína que tiene mayor afinidad por el cortisol, se pueden encontrar elevaciones en la fracción libre, por lo tanto hablamos de un hipercortisolismo. En cuanto a la albúmina, bueno, vamos a ver que tiene menor preferencia o menor afinidad por el cortisol. Sin embargo, hay algo muy importante. La albúmina tiene mayor afinidad por los glucocorticoides sintéticos cuando se administran de manera externa. Llámese de una dexametasona, una betasona, una prednisona. Todo glucocorticoide sintético de manera externa se fija preferentemente en la albúmina, mientras que el cortisol formado de manera endógena tiene preferencia por la transcortina o la globulina transportadora o fijadora de esteroides. Y en el caso de los andrógenos, aunque hay una participación también directa por la ACTH en cuanto a la formación de cortisol y andrógenos, vamos a ver que los andrógenos tienen una unión débil a la albúmina, no tienen unión a la CBG, pero sí tienen unión justamente a la globulina, que es transportadora de hormonas sexuales o a la SHBG. Entonces, los andrógenos tienen su propia proteína transportadora, así como lo tiene el cortisol. Ahora, una vez que se libera la hormona, tenemos que ver qué pasa con esta hormona, ¿sí? Y tenemos que hablar del metabolismo, porque esta hormona se va a activar principalmente ante situaciones justamente como el estrés. Entonces no podemos estar todo el tiempo estresados porque eso generaría un agotamiento de todos nuestros órganos y vísceras. Entonces lo que tenemos que hacer es metabolizar justamente ese cortisol para que una vez que pase esa situación de estrés podamos eliminarlo o neutralizarlo y poder volver a un estado basal en cuanto a nuestras funciones. Entonces, la función del metabolismo es sobre todo inactivar al cortisol y volverlo soluble en agua. Recordamos que el cortisol depende del colesterol, que es una grasa, y tiene que ser transportado a nivel de la sangre para poder ser eliminado posteriormente por el riñón. Vamos a ver que el hígado es el principal sitio de catabolismo y conjugación del esteroide, es donde se va a neutralizar directamente y se van a formar los metabolitos del cortisol y de la cortisona. Bien, y en el caso de su eliminación van a depender del riñón. La mayor parte del cortisol va a ser eliminado o va a ser el 90% de los esteroides metabolizados se van a excretar a través del riñón.
y menos del 1% del cortisol se va a excretar sin cambios a nivel del riñón. Quiere decir que la mayor parte del cortisol, el 99% o un poco más, es neutralizado para poder ser eliminado a través de la orina. Aquí se va a generar una relación o un cortocircuito muy importante en la cuestión del cortisol y la cortisona. Dijimos o mencionábamos que el cortisol tiene que ver sobre todo por una activación de la ACTH sobre la glándula suprarrenal en la zona fascicular y reticular, que es cortisol y andrógenos. Y dijimos que la zona más periférica de la glándula suprarrenal o de la corteza corresponde o correspondiente a la zona glomerular tiene que ver con la producción de aldosterona. Bueno, la aldosterona no depende de la producción de ACTH, esa va a depender sobre todo de la concentración de potasio. Pero la aldosterona también es un esteroide que se forma a nivel de la corteza suprarrenal, por lo tanto puede compartir en algún momento receptores para activación. Y esto nos lleva a entender que los receptores de la aldosterona no actúan con el cortisol en concentraciones normales. Pero si aumenta la concentración del cortisol, este va a activar receptores para aldosterona, para formar cortisona. Entonces, el exceso de cortisol, una sobrecarga de cortisol va a generar un aumento en la estimulación de receptores para aldosterona y por lo tanto el cortisol va a empezar a cumplir o va a empezar a actuar y simular las acciones de la aldosterona, con la retención de sodio, retención de líquidos, aumento de la tensión arterial por un aumento de la volemia. Entonces, un estrés muy importante va a liberar un exceso de cortisol y si se sobrepasan los receptores de cortisol, el cortisol va a buscar a los receptores de aldosterona y los va a activar. Y entonces se va a generar un cortocircuito entre la función del riñón y del cortisol, perdón, y del hígado para neutralizar al cortisol. Y aquí vamos a encontrar la participación de una enzima, ¿sí? Que es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 o la 11-beta HSD2, que tiene efectos contrarios dependiendo si es el hígado o el riñón. En este caso, a nivel del cortisol formado por el hígado, ¿sí? Llega al riñón y el riñón a través de esta enzima va a transformarlo en cortisona y la cortisona que es liberada por el riñón va a ser metabolizada a cortisol por la misma enzima a nivel del hígado. Entonces tenemos dos efectos contrarios por la misma hormona. La cortisona es transformada a cortisol en el hígado por acción de esta hormona y el cortisol es metabolizado a cortisona, se neutraliza por medio de esta misma enzima. Por eso es un cortocircuito entre estos dos órganos, entre riñón y el hígado. Pero repito, tiene que ver sobre todo con el exceso de cortisol y la activación de los receptores de aldosterona. Entonces, la aldosterona, aquí tenemos, repito, la acción del cortisol ahora con un efecto mineralocorticoide, ya no glucocorticoide. Entonces, el cortisol, repito, en cantidades muy elevadas, puede simular la acción de la aldosterona con los efectos secundarios, correspondientes. Entonces, es muy importante, depende de la concentración de aldosterona también. Ahora, ¿cuáles van a ser los efectos biológicos de los glucocorticoides? Estamos hablando específicamente del cortisol. En este caso vamos a ver que los glucocorticoides son esteroides que ejercen sus efectos sobre receptores citosílicos específicos. Inicialmente los glucocorticoides se encontró que tenían una acción directa sobre el metabolismo de la glucosa, por eso se llamaban glucocorticoides, ¿sí? Su mecanismo actual es un mecanismo molecular y tiene que ver sobre todo porque tiene una acción sobre el DNA nuclear. Va a tener una unión a sitios específicos de este DNA y también va a tener interacción con factores de transcripción como el kappa B, que es regulador de los genes que codifican para las citocinas. Por lo tanto, tiene una acción directa sobre el sistema inmunológico. En general, vamos a ver que los glucocorticoides inhiben la síntesis del DNA,
¿sí? Y aceleran el catabolismo de las proteínas. Es una acción contraria a la hormona de crecimiento que es la ahorradora o la anabólica de las proteínas. Vamos a ver que los glucocorticoides modifican el metabolismo de la glucosa. Vamos a ver que en el ayuno van a mantener la glucemia. Son muy importantes para evitar una caída súbita y brusca de los niveles de glucosa. Esto es, a nivel del hígado, van a aumentar la síntesis hepática de la glucosa, generan un aumento en la gluconogénesis hepática, aumentan la liberación de sustrato para gluconogénesis a partir de tejidos periféricos, como va a ser el músculo, por lo tanto hay un efecto catabólico sobre el músculo, ¿sí? Evita que se acumule glucógeno, y si no hay glucógeno, recordamos que se emplean ahora ácidos grasos y aminoácidos para la producción de glucosa. Aumenta la liberación de glicerol y ácidos grasos libres de tejido graso, por lo tanto aumenta la lipólisis para incrementar la producción de glucosa a partir de elementos diferentes a los carbohidratos. Vamos a ver que en el caso del metabolismo periférico de la glucosa, inhibe la captación periférica de la glucosa por el músculo y el tejido adiposo. Por lo tanto, tiene un efecto negativo en cuanto a la captación de energía o de glucosa y grasa por el músculo y el tejido adiposo. De manera general, podemos decir entonces que son importantes para mantener el ayuno, porque recordamos que se elevan durante la etapa del sueño, específicamente, bueno, o mayormente entre la hora 6 y hora 8 de sueño, y mantienen los niveles de glucosa para al momento de despertar no resentir justamente esta baja en los niveles de azúcar o de glucosa, ¿sí? En el caso de que tengamos una disminución de producción de glucocorticoides, nos pueden condicionar una hipoglucemia con los efectos secundarios correspondientes por la falta de glucosa en sangre, y ante el exceso de glucocorticoides o el exceso de cortisol vamos a tener una hiperglucemia donde vamos a encontrar un aumento en la secreción de insulina, vamos a encontrar una emanciación muscular, un uso justamente del glucógeno en las proteínas musculares y un aumento de peso, pero aquí va a ser por una distribución anormal de grasa. Entonces, esos van a ser algunos de los efectos secundarios por la falta o por el exceso de cortisol. También es importante porque vamos a ver que estos son los efectos generales, pero también tienen efectos específicos sobre tejidos. Estos efectos van a encontrarse en todos los tejidos, aunque la imagen se ve ligeramente borrosa, pero bueno, vamos a explicarla. A nivel de tejido conjuntivo, los glucocorticoides van a generar una disminución en las células que se llaman fibroblastos, por lo tanto, van a generar una pérdida importante de colágeno o tejido conjuntivo con el adelgazamiento de la piel secundaria. Vamos a encontrar equimosis o hematomas por la fragilidad también de la piel. Se pueden formar estrías por degradación del tejido conectivo y se puede generar una cicatrización anómala si se llegara a presentar alguna herida. A nivel del hueso lo que van a condicionar es un aumento de la proliferación celular, perdón, una disminución de la proliferación celular, disminuyen también la colágena, disminuyen el hialuronato y aumentan la función de los osteoclastos, generando un aumento en la resorción ósea, por lo tanto generan osteolisis y esto va a generar entonces disminución de la masa ósea. Esto va de la mano junto con el metabolismo del calcio y aquí lo que vamos a ver es que el cortisol va a disminuir la absorción intestinal del calcio y un aumento de la excreción urinaria del mismo, y esto recordamos que depende de la vitamina D, por lo tanto el cortisol disminuye las funciones de la vitamina D para captar el calcio a través del intestino o a través del líquido filtrado por las nefronas. También, al incrementarse esta resorción ósea, va a generar o va a ser un efecto secundario también por una acción de la paratormona. Recordamos que la paratormona justamente tiene la acción de elevar los niveles de calcio mediante la acción de los osteoclastos. Entonces, a un aumento de la resorción, por lo tanto decimos que el cortisol aumenta la función de la paratormona y disminuye la función de la vitamina D para el metabolismo del calcio. A nivel cardiovascular, lo que vamos a encontrar es que el exceso de cortisol va a generar un aumento del gasto cardíaco, va a generar un aumento del tono vascular periférico,
Esto sobre todo por efectos vasoconstrictores y por una acción de catecolaminas, porque el cortisol que se forma en la corteza de las glándulas suprarrenales va a generar un aumento en la expresión de los receptores adrenérgicos para que puedan actuar las catecolaminas que se forman a nivel de la médula suprarrenal. Entonces tiene un efecto vasoconstrictor importante y puede elevar la presión. Y ya vimos que en concentraciones muy elevadas puede simular la acción de la aldosterona para activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También regulan, justamente por ello, la formación de angiotensinógeno a nivel del hígado, para estar preparados para poder elevar la presión arterial ante una situación de estrés. A nivel de la sangre, bueno, en el caso de la sangre es muy importante porque no tiene una acción directa sobre los eritrocitos o sobre la eritropoyesis. Aquí el efecto sobre la eritropoyesis depende más de los andrógenos, no del cortisol. Es una diferencia muy importante en cuanto a las células rojas o los eritrocitos. Entonces, la eritropoyesis se ve favorecida, sí, no tanto por el cortisol, sino por los andrógenos que también se liberan de forma proporcional cuando se eleva el cortisol, porque recordamos que tanto el cortisol como los andrógenos dependen de la ACTH. ¿Qué sí podemos encontrar de acción del cortisol sobre células sanguíneas? Bueno, tiene que ver directamente sobre los leucocitos o sobre las células blancas. Van a influir sobre la función y el movimiento. Y aquí sucede una característica muy importante y muy específica, donde el cortisol va a generar un aumento en el número de los neutrófilos y los polimorfonucleares intravasculares. Esto es, el cortisol va a evitar que los neutrófilos y los polimorfonucleares escapen hacia afuera de los vasos sanguíneos a tejidos periféricos, es decir, generan un atrapamiento de los neutrófilos y los polimorfonucleares en sangre. Por lo tanto, no pueden salir del torrente sanguíneo y si hubiera alguna herida o alguna lesión, no pueden atacar o no pueden combatir porque están encerrados dentro del vaso sanguíneo. Y lo que van a condicionar es que van a movilizar a los linfocitos, a los monocitos y a los eosinófilos, ¿sí?, de la circulación. Van a disminuir este movimiento, entonces tampoco los linfocitos, ¿sí?, ni los monocitos ni los eosinófilos pueden abandonar la circulación. Y esto va a hacer entonces que queden también atrapados en los vasos sanguíneos. Entonces, por un lado, evita que los neutrófilos y polimorfonucleares escapen hacia el tejido periférico y estos de acá se mueven de tejido periférico hacia la circulación, se mueven de afuera hacia los vasos sanguíneos y por lo tanto también quedan atrapados en la sangre. Esto puede condicionar una leucocitosis reactiva secundaria al estrés. Personas extremadamente estresadas pueden tener un exceso de glóbulos blancos. Disminuye la migración de las células inflamatorias, que ya mencionamos, hacia el sitio de la lesión. También encontramos alteraciones a nivel del componente inmunitario. En el componente inmunitario lo que vamos a ver es que tiene un bloqueo sobre o inactiva a la fosfolipasa A2, que recordamos, esta enzima es importante porque transforma o metaboliza los fosfolípidos de la membrana celular liberados por una lesión celular, los metaboliza hacia la formación de ácido araquidónico, que va a ser justamente el sustrato para la formación de sustancias proinflamatorias por medio de la ciclooxigenasa, hacia prostaglandinas, prostacinclinas, leucotrienos y tromboxanos. Entonces, disminuye de manera importante la acción de la fosfolipasa A2, por lo tanto no puede haber elementos para formar sustancias proinflamatorias. Y también bloquea de manera importante la acción de la interleucina 1, que ya vimos que tiene una acción directa sobre la liberación de ACTH. Y la interleucina 1 también tiene una participación importante en el procesamiento de los antígenos y en la producción de anticuerpos. Por lo tanto, lo que va a generar es una inmunosupresión al no permitirse justamente el uso de los antígenos para la formación de anticuerpos. Aunque en el caso del componente inmunitario, tradicionalmente los esteroides o como el cortisol son antiinflamatorios e inmunosupresores, en dosis muy bajas tienen efectos estimuladores y permisivos sobre la respuesta inflamatoria a la lesión. Es decir,
Una herida, un traumatismo es una situación estresante, por lo tanto tiene que liberarse el cortisol para que el cuerpo pueda responder a esa situación de estrés. En concentraciones bajas, por ese mismo estrés, favorecen la reparación tisular, pero en concentraciones más elevadas pueden bloquear la formación justamente de factores protectores ante la lesión tisular. ¿Qué más vamos a encontrar o qué otra acción vamos a encontrar del cortisol o los glucocorticoides? Bueno, a nivel del riñón. A nivel del riñón, lo que van a condicionar o generar es afectar el equilibrio de agua y electrolitos por alteración en los receptores o por activación de los receptores de mineralocorticoides y glucocorticoides. Otra acción importante la tienen sobre el componente tiroideo. A nivel del componente tiroideo, vamos a ver que el exceso de glucocorticoides disminuye la síntesis y liberación de hormona estimulante de la tiroides o la tirotropina. Esto se va a manifestar porque va a haber un cambio en la concentración de triiodotironina, específicamente de T3, pero T4 o la tiroxina se va a encontrar en concentraciones normales. Entonces, ante un exceso de cortisol, lo que tenemos es disminución de TSH, en este caso a nivel de la hipófisis. Por lo tanto, la glándula tiroides va a tener una disminución en su función en la formación específica de T3, aunque, repito, la concentración de T4 se encuentra de manera normal. ¿Qué sucede también a nivel de sistema nervioso central? Muy importante el mecanismo de acción de los esteroides a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque un exceso o una disminución en su concentración va a generar alteraciones de la conducta y en el aprendizaje o en la cognición. Por un lado, el exceso de glucocorticoides a nivel del sistema nervioso central puede condicionar euforia, irritabilidad, labilidad emocional, depresión, alteraciones en la memoria y concentración. Puede generar polifagia, un aumento en el consumo de alimentos, disminución de la libido y puede provocar también insomnio, que puede ser también, todo esto puede ser condicionado por otras hormonas. ¿Qué pasa cuando disminuye la concentración de glucocorticoides a nivel del sistema nervioso central? Bueno, se va a generar apatía, depresión, irritabilidad también, disminución del apetito y puede generarse algo interesante con ello es aumento en la percepción o un aumento en la función de órganos de los sentidos como el gusto y el olfato. Personas con disminución de cortisol pueden tener entonces alteraciones en el gusto y alteraciones en el olfato, una hiperosmia, es muy importante mencionarlo. Y recordamos también que en el caso de los esteroides o glucocorticoides son hormonas que se necesitan de manera directa para un mantenimiento adecuado del sistema nervioso central, que recordamos que el sistema nervioso central es el principal regulador del sistema endocrino, donde se encuentra justamente la hormona que controla la liberación de cortisol. También tenemos una acción directa sobre las gónadas. En este caso lo que vemos es que se generan cambios o se genera un cambio importante en la respuesta a la hormona liberadora de gonadotropinas. Esto es, recordamos, se forma en el hipotálamo, entonces se genera poca respuesta a esta hormona, por lo tanto la hipófisis deja de formar o disminuye la formación de hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, que son las gonadotropinas. Y esto puede condicionar, en el caso de los varones, sobre todo disminución de la libido, y en el caso de las mujeres puede condicionar inhibición de la ovulación y trastornos en el sangrado menstrual, llegando incluso hasta una amenorrea. Esto es, una mujer que está muy estresada o tiene una liberación importante de cortisol puede tener trastornos o como la ausencia de la menstruación. También, de manera muy importante, el cortisol va a tener una regulación sobre sustancias reguladoras del dolor. En este caso hablamos de los opioides endógenos. Aquí lo que vamos a ver es que el exceso de cortisol va a disminuir la producción de opioides endógenos, que recordamos que estos son analgésicos naturales. Este solamente ayuda para quitar el dolor, pero el cortisol, recordamos que también es como un analgésico, pero también actúa directamente sobre la inflamación, que es una causa del dolor. Por lo tanto, cuando el antiinflamatorio está actuando, el analgésico, el que tiene funciones analgésicas propias, también disminuye, porque el cortisol también cumple con esa función de bloquear el dolor.
A nivel del páncreas también se encuentra una disminución en la secreción de insulina. Recordamos que el cortisol va a ser un hiperglucemiante, por lo tanto se generaría un aumento en la insulina, habría un hiperinsulinismo secundario, pero de manera fisiológica el cortisol en exceso el cortisol sí, ante una situación de estrés eleva la concentración de glucosa, lo que nos indicaría que tendría que elevarse la insulina. Sin embargo, el cortisol evita que el páncreas libere insulina y esto condiciona que se perpetúe o que se condicione una condición de hiperglucemia. Y también va a generar el cortisol disminución en las proteínas transportadoras de otras hormonas. Y esto puede de una u otra manera condicionar, recordamos que las proteínas transportadoras, les recuerdo, es sobre todo un almacén de hormona en sangre. Si hay disminución de proteínas transportadoras, la fracción libre de la hormona, cualquiera que ésta sea, va a ser mayor, por lo tanto puedo tener, secundario a un hipercortisolismo, puedo tener un aumento en la activación de otras hormonas que dependen o que se almacenan en proteínas transportadoras en sangre. Y tenemos otros efectos también, como es a nivel de la mucosa gástrica, pueden condicionar la presencia de úlcera péptica, y a nivel oftalmológico, a nivel de los ojos, pueden condicionar un aumento de la presión intraocular, pueden generar enfermedades como glaucoma y catarata. Y otro trastorno que se llama coroidopatía serosa central, asociada también a cuestiones de estrés. Bien, vamos a ver, esto es lo que hace de manera normal el cortisol. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el exceso o la falta de cortisol se vuelven enfermedad. Aquí vamos a hablar entonces de dos trastornos que son la enfermedad de Addison y el síndrome de Cushing. En el caso de una disminución de cortisol, ¿sí? Vamos a encontrar un trastorno que se llama enfermedad de Addison. El Addison es una disminución en la concentración plasmática del cortisol. Puede ser por múltiples razones. Recordamos que el cortisol se forma en la glándula suprarrenal, entonces puede ser por un daño directo en la glándula suprarrenal, en la corteza, puede ser por una mala acción de la hipófisis o una mala acción del hipotálamo. En este caso, el 80% de las causas de Addison o falta de cortisol o un hipocortisolismo dependen de una adrenalitis autoinmune, es decir, es una lesión directa en la corteza de la glándula suprarrenal. Cuando estemos ante una deficiencia de cortisol, la mayor parte depende por una lesión directa de la glándula suprarrenal. Esta es la causa más, bueno, en estos tiempos, esta es la causa más frecuente. Anteriormente, antes de 1920, la causa más frecuente era la tuberculosis. Luego entonces estamos diciendo que la causa más frecuente de Addison o ese hipocortisolismo depende de un componente autoinmune. Y esto lo que va a hacer es un daño directo a la corteza, conservándose la médula. Y a menudo este trastorno de Addison o este hipocortisolismo por una destrucción de la glándula suprarrenal va a estar acompañado de otros síndromes también de origen inmunitario. Y podemos encontrar dos tipos de síndromes que se llaman síndromes poliglandulares. Tenemos el tipo 1 y tenemos el síndrome poliglandular tipo 2. De estos, el más frecuente va a ser el tipo 2, pero el que presenta mayores manifestaciones va a ser el tipo 1. En este caso, el síndrome poliglandular tipo 1 también se llama poliendocrinopatía autoinmune candidiasis distrofia ectodérmica o APCED, ¿sí? Y corresponde al síndrome poliglandular autoinmunitario tipo 1 y se caracteriza porque hay una disminución en la producción de paratormona, de forma secundaria va a generarse una caída en la concentración del calcio, tenemos una hipocalcemia por defecto de la paratiroides y hay una disminución del cortisol por un daño en la glándula suprarrenal. Entonces, este síndrome afecta paratiroides y afecta glándulas suprarrenales. Este se caracteriza porque es de origen autosómico recesivo, dijimos que es el menos común, y se va a encontrar asociado a insuficiencia suprarrenal y con ello vamos a tener también las manifestaciones como la candidiasis mucocutánea.
que no debería de ser así. ¿Por qué? Porque recordamos que es el exceso del cortisol el que deprime el sistema inmune para que se presenten enfermedades oportunistas como la cándida. Pero aquí estamos encontrando que hay deficiencia de cortisol y por lo tanto lo esperado sería que no se generaran enfermedades oportunistas y sin embargo están presentes. Aquí tenemos entonces que está mediado por las células T, no depende de o no está relacionado directamente con el antígeno leucocitario humano y puede ir acompañado de trastornos del hígado como la hepatitis. Vamos a tener distrofia del esmalte dental y de las uñas. Hay alteraciones a nivel del tejido conectivo de dientes y de uñas. Se puede acompañar de alopecia. Muy importante el vitiligo, que también es de origen autoinmune. Se puede encontrar también disfunción gonadal, disfunción tiroidea, alteración de las células del páncreas que puede condicionar una diabetes mellitus y puede también haber disminución en las células parietales gástricas, por lo tanto hay una disminución en la formación de factor intrínseco que se va a manifestar como una anemia perniciosa o una anemia macrocítica megaloblástica asociada por deficiencia de cianocobalamina o o vitamina B12, y es porque no se forma el factor necesario para la absorción justamente del mismo a nivel del estómago. Entonces tenemos trastornos a nivel de hígado, a nivel de tejido conectivo o anexos de la piel, alopecia, vitiligo piel, disfunción gonadal, tiroideas, páncreas, estómago, y esto por lo tanto nos habla de un síndrome poliglandular tipo 1. El más común va a ser el tipo 2, que se asocia sobre todo con justamente el antígeno leucocitario humano o el HLA, y es el más común o es el más frecuente de los dos. Se presenta por una insuficiencia adrenocortical autoinmune relacionado con el HLA y se asocia sobre todo con diabetes mellitus y con tiroiditis. Por lo tanto, esta persona va a tener deficiencia de cortisol, deficiencia de hormonas tiroideas y deficiencia de insulina. También se pueden encontrar otras causas que pueden condicionar justamente un Addison o una destrucción de las glándulas suprarrenales de la corteza de esta. Entonces puede ser por una hemorragia suprarrenal. En este caso se asocia a trombosis de la vena justamente que da de la vena suprarrenal. Puede estar asociado con el uso de anticoagulantes o enfermedades autoinmunes como es el lupus eritematoso sistémico, siendo justamente el lupus la causa más frecuente de hemorragia suprarrenal que nos puede llevar a una insuficiencia suprarrenal que se llama Addison. También se puede encontrar asociada a infecciones como pueden ser la tuberculosis y las micosis. Se puede encontrar asociada también a medicamentos, sobre todo el uso de antimicóticos, como puede ser el ketoconazol, porque los antimicóticos bloquean a la citocromo P450 en la síntesis de esteroides. Esta puede ser también una causa adquirida de tipo medicamentosa. También se puede encontrar asociada a otros trastornos como la adrenoleucodistrofia ligada a cromosoma X. Sobre todo se asocia con degeneraciones del sistema nervioso tanto central como periférico. También se puede encontrar presente el Addison ante tumores o metástasis, sobre todo de pulmón, tumores gastrointestinales, tumores de mama, de riñón, y también se puede asociar a linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Estas son algunas de las manifestaciones o algunas de las causas de hipocortisolismo o también llamado enfermedad de Addison. Dentro de su fisiopatología vamos a ver que para que se pueda presentar esta manifestación por falta de cortisol, tiene que haber una destrucción mayor del 90% de ambas cortezas de las glándulas suprarrenales. Puede ser rápida y puede ser lenta y esto puede condicionar una mala respuesta al estrés. Hoy una mala respuesta al estrés, cualquier tipo de estrés, una cirugía, un traumatismo, una infección y el cuerpo no responde de manera correcta liberando el cortisol, por lo tanto se generan cambios propios por esta falta de cortisol. Clínicamente lo que vamos a encontrar va a ser debilidad, fatiga, anorexia, náusea y vómito. También se puede encontrar disminución de la tensión arterial, disminución de la concentración de sodio, una hiponatremia en sangre. También podemos encontrar una disminución de la glucosa o una hipoglucemia. También estos dos, la hiponatremia y la hipoglucemia en sangre, nos pueden llevar a pensar en un Addison. Cuando se encuentran juntos, hiponatremia y hipoglucemia, y hay una situación estresante y no se eleva ni el sodio ni la glucosa, podemos pensar en una cuestión de Addison. Puede ser por una falla primaria, donde lo que encontramos es una hiperpigmentación.
¿Por qué? Porque recordamos que al haber una disminución de cortisol por una falla en las glándulas suprarrenales, se va a empezar a elevar de manera importante la ACTH en la hipófisis para tratar de estimular a la glándula suprarrenal. Sin embargo, la glándula no va a responder y se va a seguir generando un aumento en la concentración de ACTH. Recordamos que la ACTH proviene de otra sustancia que es la propiomelaanocortina, que también permite la formación de la hormona estimulante de los melanocitos. Por lo tanto, al generarse un aumento de ACTH por falta de cortisol, también se eleva un aumento en la hormona estimulante de los melanocitos que va a hacer que estos empiecen a pigmentarse y por lo tanto la piel se va a empezar a oscurecer de manera importante. Entonces, tenemos una hiperpigmentación y la piel puede, en personas de piel clara se puede ver cómo la piel se empieza a poner muy oscura. Entonces, se nota sobre todo esta hiperpigmentación en áreas que son expuestas al sol y se acentúa en zonas de presión como los pliegues, puede ser axilas, codos, rodillas. Se va a encontrar también una pigmentación aumentada en las mucosas, en las encías, en los pliegues palmares, en los lechos ungueales, a nivel del pezón areola, y también se puede encontrar un aumento en la pigmentación en la mucosa perivaginal y perianal. Y también se encuentra una pigmentación muy marcada en cicatrices o en áreas con cicatrización donde que se presentaron después del hipocortisolismo y no en aquellas cicatrices que se generaron antes de la falla de la corteza suprarrenal. Entonces es muy importante, cicatrices después que se forman o que se generan después del Addison se hiperpigmentan. Cicatrices que se formaron antes de presentar el Addison no se pigmentan. También hay una caída de la presión arterial, sobre todo es una presión, son cambios ortostáticos por cambio de presión y pueden condicionar hasta un síncope. Va a haber, como hay una caída de la tensión arterial o hay una hipotensión, lo que se va a condicionar es un aumento por el apetito de la sal para tratar de compensar justamente esa hipotensión arterial. En este caso va a ser por una activación del sistema de la aldosterona, pero por una falla a nivel del cortisol. En el caso de las mujeres, puede condicionar amenorrea, disminución del vello axilar, del púbico y de manera general se puede decir que ante una baja de peso, un aumento de la tensión arterial y fiebre que no se explique por qué se presentó, ¿sí? Igual por una baja de peso que no se explique por qué, podemos sospechar que estamos ante una insuficiencia suprarrenal. Son personas entonces que tienen elevación de la temperatura, baja la presión, llegan hipotensos, bajan de peso, la sangre se empieza a coagular, hay exceso hay un estrés, pero no pueden responder de manera correcta. Y este estrés en personas con Addison o ante un hipocortisolismo, cuando la persona se somete a un estrés puede generar una crisis suprarrenal. Y esto sobre todo en pacientes con Addison que pueden simular un abdomen agudo, desde un problema de apéndice, un problema de vesícula, un problema de riñones o piedras en los riñones, un problema de los intestinos, peritonitis, etc. Entonces, esta crisis suprarrenal no es un problema abdominal directamente, pero puede simular un abdomen agudo y se puede presentar ante una infección, ante un traumatismo, una cirugía. La persona va a estar deshidratada, va a tener vómito y diarrea y puede simular, les repito, un abdomen agudo o una urgencia abdominal aguda. Y también se puede presentar una hemorragia suprarrenal, puede ser secundaria a una hemorragia suprarrenal aguda. En este caso tenemos un dolor en abdomen, en flancos, en espalda, disminución de la tensión arterial, deshidratación. Vamos a tener hiperpirexia, cianosis, coma y muerte. Estamos hablando de que la persona se está chocando o está en estado de choque. Estas son las características del hipocortisolismo o la baja de cortisol que se llama Addison o enfermedad de Addison. ¿Qué sucede cuando hay un exceso de cortisol? Ahora estamos ante un hipercortisolismo. Y aquí vamos a hablar de algo que se llama síndrome de Cushing. Ajá. Y la causa puede deberse por la enfermedad de Cushing, que es más del 80% de los casos, y la causa principal es por un adenoma secretor en el 80% de los casos. Entonces, cuando tenemos un exceso de cortisol, el problema no es tanto en las glándulas suprarrenales, sino es a nivel de la hipófisis por un tumor secretor de ACTH.
a diferencia de la falta de cortisol, donde el problema no está en la hipófisis, sino está en la glándula suprarrenal. En ambos casos, en el Cushing y en la enfermedad de Addison, hay un aumento de ACTH. En este caso, en el Cushing, se eleva por un tumor que esté estimulando a las glándulas que están bien, que están normales. En el caso de la enfermedad de Addison, la ACTH se eleva, pero porque las glándulas no responden y la hipófisis quiere estimularlas, aunque esto no se pueda llevar a cabo. Entonces, el 80% de los casos de hipercortisolismo, o llamado también síndrome de Cushing, se debe por enfermedad de Cushing asociado a un tumor en la hipófisis que secreta ACTH, que estimula de manera importante a las glándulas suprarrenales. También se puede presentar un aumento de ACTH de manera ectópica o fuera de la hipófisis que corresponde al 10% de los casos y normalmente se presenta por un tumor no hipofisiario. Esto es, pueden ser tumores en otra parte del cuerpo. La mitad de ellos corresponden a tumores torácicos. Estamos hablando de el carcinoide bronquial y el carcinoma pulmonar de células pequeñas. Por lo tanto, el tumor a nivel de vía respiratoria es la segunda causa por la que se puede presentar un Cushing de manera inespecífica o sí, de manera muy inespecífica. También podemos encontrar otros tumores que pueden condicionar la producción de ACTH, como los timomas, tumores de intestino, tumores ováricos, de páncreas y de tiroides. Y también podemos encontrar ya en menor cantidad tumores suprarrenales, es decir, un tumor que esté directamente en la glándula suprarrenal, que no sea ectópico ni que sea de la hipófisis. Entonces, estos tumores suprarrenales, que son primarios, corresponden al 10% y también un tumor de la glándula suprarrenal no depende de la ACTH y por lo tanto la misma glándula está formando por sí misma el cortisol. También se puede presentar por una hiperplasia adrenocortical, es decir, un crecimiento de la corteza de manera homogénea o de manera generalizada. Puede ser simple, que va a corresponder a la enfermedad de Cushing, o bien puede ser un tumor localizado o un nódulo que puede ser normalmente bilateral. Y esa es una causa secundaria de elevación también de cortisol. Y encontramos otra causa que puede ser el componente iatrogénico. Esto se puede presentar sobre todo por una terapia crónica con glucocorticoides. El uso constante de esteroides por tiempo indefinido puede condicionar también un Cushing. El Cushing se puede clasificar entonces en base a lo que estamos viendo acá, o con base en lo que estamos viendo, en una liberación de ACTH, por lo tanto puede ser dependiente de ACTH o puede ser por una producción directamente de las glándulas suprarrenales sin acción de la ACTH. Por lo tanto, podemos decir que el Cushing se puede dividir en dependiente de ACTH y no dependiente de ACTH. El dependiente de ACTH, ya lo dijimos, corresponde al adenoma hipofisiario y a la neoplasia no hipofisiaria. Estos serían los que dependen directamente de la producción de ACTH. Se forma tanta ACTH que la glándula suprarrenal está trabajando de más. Los que no son dependientes de ACTH es el componente iatrogénico por un consumo externo de glucocorticoides. Puede ser por una afectación directamente en las glándulas suprarrenales, por un tumor o por una hiperplasia suprarrenal. Clínicamente hablando, vamos a ver que la manifestación del Cushing puede ser a través de la obesidad. La obesidad va a ser la manifestación más común justamente de este exceso de cortisol. La obesidad va a ser principalmente central, ¿sí? Y es decir, en la región del abdomen, en el tronco, en el cuello y en la cara, más que en las extremidades. Entonces es una obesidad central, puede condicionar una facies en luna llena, justamente por esa acumulación de grasa a nivel de la cara. Puede haber plétora o un enrojecimiento constante de la cara. También se puede presentar una acumulación de grasa alrededor del cuello, lo que va a formar la llamada jiba de búfalo, o se va a notar una joroba por acumulación de grasa, principalmente en la parte posterior cervical. También se pueden presentar cambios tegumentarios, como pueden ser la hiperpigmentación. Sobre todo la hiperpigmentación va a ser muy característica cuando estemos hablando de una producción de ACTH ectópico, es decir,
Puede ser por un tumor pulmonar, intestinal, pancreático, etcétera, que tenga exceso de ACTH, nos da un Cushing y aparte se presenta la hiperpigmentación, que esta recordamos que es más común en los casos de Addison. También se pueden presentar equimosis fácil por adelgazamiento de la piel, puede haber hematomas, puede estar la plétora facial, va a haber atrofia de la epidermis y del tejido conjuntivo subyacente, lo que puede formar las estrías. También este exceso de cortisol se va a manifestar a través de acné y micosis mucocutáneas. Y en el caso de las mujeres se puede presentar de manera más evidente el hirsutismo o la aparición de vello facial en cara. Perdón, la aparición de vello facial o en cara. Y también se puede presentar en el abdomen, en las mamas, en el tórax y en los muslos o en la parte superior de las extremidades superiores. Y puede ir acompañado de acné y seborrea. También se puede presentar un aumento en la tensión arterial, lo que va a ser sobre todo en un síndrome de Cushing espontáneo. Puede haber disfunción gonadal, y esto, sobre todo en el caso de los varones, es por un exceso en el cortisol y en el caso de las mujeres es por un exceso en la producción de andrógenos. Podemos encontrar también cambios a nivel del sistema nervioso central y componente psicológico, donde se presenta la persona con labilidad o cambios emocionales, un aumento en la irritabilidad, ansiedad, depresión, mala memoria, euforia, insomnio. Pueden presentarse también cuadros de psicosis, delirios y alucinaciones, como si fuera una esquizofrenia. Se va a generar también cambio a nivel musculoesquelético. Aquí lo que encontramos es una debilidad muscular proximal y es más frecuente en las extremidades inferiores. Se va a encontrar cambio a nivel del metabolismo óseo, por lo tanto se genera una osteopenia, puede haber fracturas en pies, costillas, vértebras y esto la manifestación puede ser sobre todo el dolor lumbar. También por el cambio por un cambio en el metabolismo del calcio, se generan alteraciones a nivel del riñón, sobre todo la presencia de los cálculos o litos renales, justamente secundarios a una hipercalciuria, esa excreción aumentada de calcio a través de la orina. Se van a generar también manifestaciones como la sed y la poliuria, sobre todo porque hay una inhibición de la vasopresina y por lo tanto el riñón no es capaz de retener ese líquido que se necesita. Y en el caso de los niños, lo que se puede encontrar justamente por esa alteración esquelético es una desaceleración del crecimiento. Y esto es lo que corresponde al tema de glándulas suprarrenales y el cortisol y andrógenos. Espero que les sea de utilidad y nos vemos hasta la siguiente. Gracias.